Nuestra lectura de hoy se encuentra en Juan 3, 1 al 6, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Cuando se vive bajo una dictadura militar y tocan a la puerta de noche, generalmente uno se asusta, sobre todo en ese tiempo antiguo, porque en la antigüedad nadie visitaba a nadie de noche, no había luz eléctrica, no había alumbrado público, no había vehículos apropiados para trasladarse de un lugar a otro, así que suena la puerta a mitad de la noche y los discípulos piensan que es la policía del templo o soldados romanos o quizá una turba que viene a arrestar al maestro. Ellos abren la puerta con temor y estaba ahí frente a ellos un oficial del gobierno, pero no venía a arrestar a Jesús. Él no estaba ahí para llevarse al maestro prisionero, vino para hablar con Jesús. Ese oficial del gobierno se llamaba Nicodemo. Juan capítulo 1 del 1 al 6 nos dice que este hombre era muy importante entre la comunidad judía. Su nombre lo deja claro. Nicodemo significa el que vence al pueblo. Es un nombre importante, un nombre de conquistador. Es un nombre, tiene nombre de político, tiene nombre de dictador, quizá o hasta de prócer. Y es importante, es una persona muy importante, porque él pertenece a un grupo selecto al cual le llamaban el Sanedrín, que era algo así como una cámara de representantes de los judíos. Se componía de 70 hombres, no aceptaban mujeres ahí. Ellos eran líderes religiosos y debemos entender que en ese tiempo entre los judíos no había separación entre la política y la religión. Así que ellos son maestros de la ley, son familiares de los sumos sacerdotes, son gente de la nobleza, personas adineradas que conocen bien la palabra de Dios, pero también son políticos. Nicodemo es maestro de la ley y es además un líder político. Y el que un hombre de la posición social de Nicodemo llegue a visitar a Jesús sí es sorprendente, pero más sorprendente que lo haga de noche. ¿Qué nos da a entender esto? En términos humanos significa que él no quería que la gente lo viera. En términos humanos, él no quería que los otros líderes religiosos, los nobles, supieran que él estaba yendo a visitar al maestro. Pero en el plano espiritual, en el Evangelio de Juan, la oscuridad y las tinieblas son un símbolo de perdición, del pecado y de la maldad. Y Nicodemo viene en las tinieblas, en medio de la noche, literal y figuradamente viene en la oscuridad, dando a entender que él era uno de esos hombres que amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero el maestro y rabino, ese político y representante de la ley que viene de noche para que nadie se dé cuenta que está ahí, llega con palabras dulces delante de Jesús, con palabras bonitas, diciéndole: maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no viene de parte de Dios. Se escuchó muy bonito, ¿verdad? Al grado que hasta hoy en día muchos cristianos le siguen creyendo. Y podemos preguntarnos si él estuvo practicando o rebuscando las palabras adecuadas para impresionar al maestro y de algún modo congraciarse con él. Pero Jesús, cuando ve a Nicodemo, reacciona con cierta rudeza. En lugar de aceptar esas palabras de cortesía, diciéndole: pero señor Nicodemo, gracias por venir, no soy digno de usted, etc. En vez de decir que era un honor que un político de esa categoría viniera a visitarlo, y diciéndole: yo sé que su tiempo es muy valioso y por eso viene de noche. No, nada de eso. Jesús se olvida de la amabilidad y le dice en el versículo 3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cae como un balde de agua fría sobre Nicodemo, porque las palabras de Jesús
aparte de rudas, son algo confusas. Decirle que es necesario que nazca de nuevo. ¿Qué fue lo que preguntó Nicodemo? Se confunde, ¿verdad? Porque parece confuso lo que Jesús le dice. ¿Por qué respondió así Jesús? El texto nos da algunas pistas, pues ya notamos que Nicodemo vino a buscar a Jesús de noche, escondido y encubierto con las tinieblas. Las tinieblas en el Evangelio de Juan significan pecado, muerte y condenación. Y él mismo le dice a Jesús: Maestro, yo estoy aquí porque nadie puede hacer los milagros, las señales y prodigios que tú has hecho. En el capítulo 2 de Juan, Jesús acababa de hacer un milagro que nadie jamás había hecho, es decir, convertir el agua en vino. Nadie hace eso. Las señales que tú haces, Maestro, nadie las hace. Y vine porque, eres grandioso. No vino porque tuviera fe en Jesús. Vino porque vio milagros que nadie había hecho. Debemos recordar que en el texto original la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos. Entonces, leyendo en conjunto el pasaje de Juan 2:23, Juan nos dice que Jesús estaba rodeado de gente que lo quiere seguir porque hace milagros, porque quizás se puso de moda, porque quiere que los demás de alguna manera lo relacionen con el poder de Jesús. Pero en esos corazones, en muchos corazones de esa gente no había fe. Pero Jesús conoce los corazones humanos. Él sabe lo que hay en cada uno y lo que había dentro de Nicodemo. Así que no importan las palabras dulces que ese rabino y político adinerado traiga delante de Jesús. Él le dice: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de arriba. Y es entonces cuando el político se quita la máscara y muestra sus garras e inician una confrontación. Nicodemo le contesta con sarcasmo a Jesús porque se sintió desafiado y quiso poner en ridículo a Jesús. Lo que parecía un encuentro amable y cortés ahora es una confrontación hostil y abierta. Pero Jesús no se queda callado, sino que aclara su palabra y le responde: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, él vuelve a usar palabras que parecen un tanto confusas, porque vuelve a utilizar palabras en doble sentido. Viento y espíritu quizá no tenían mucho sentido, porque en el griego es la misma palabra, neuma, aire, viento y espíritu. Y Nicodemo debe nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de arriba, porque todos tenemos dos opciones: o nacemos de lo de abajo o nacemos de lo de arriba. Pero es necesario que nazcamos de arriba, de lo que viene del Espíritu de Dios. Tienes que nacer del agua, le dice, haciendo una clara referencia al bautismo. Y ahora estamos en Juan capítulo 3, pero si comenzamos a leer desde el capítulo 1, vemos que después del prólogo que hace el apóstol Juan a su evangelio, nos habla de Juan el Bautista, ese profeta que comienza a desafiar al pueblo judío que sentía que ellos eran dueños de la salvación. Pero Juan el Bautista les decía: deben aprender a arrepentirse y en señal de arrepentimiento bautizarse. Y ellos contestaban: somos hijos de Abraham, generación de víboras. Juan ofendió a muchos y terminó decapitado, porque él instaba al pueblo a renunciar a sus privilegios religiosos, porque la salvación no depende de quién uno es o de qué influencias uno puede tener. No depende de la fe de nuestros mayores. Debe haber una fe renovada, debe ser personal, una fe que salga del corazón de cada quien. Y Jesús siguió teniendo ese tipo de confrontaciones con mucha gente. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Juan vemos que muchos responden a la palabra de Jesús muy ofendidos diciendo: somos hijos de Abraham, no somos gentiles pecadores. Pero la respuesta de Jesús es muy sencilla. Les dice: si Dios quiere, Él puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La ascendencia no es importante, lo que importa es lo que había en el corazón. Por lo tanto, aquí encontramos por qué es tan ofensiva la respuesta de Jesús hacia Nicodemo, ese político y líder religioso, maestro de la ley, alguien que había estudiado para ser rabino, y Jesús le dice que tiene que volver a empezar, que se debe de arrepentir, que se debe bautizar, confesar sus pecados y que tiene que buscar y acercarse a Dios de nuevo. Es fácil entender por qué Nicodemo reaccionó mal. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros que llevamos años en la fe cristiana si alguien viene y nos dice
tienes que empezar de nuevo, como un nuevo creyente. ¿Cómo se sentiría algún teólogo, alguien que ha ministrado durante mucho tiempo o quien presume de mucho conocimiento y experiencia, de un doctorado, de una licenciatura en teología y hasta se autonombran exégetas, profetas, reverendos, evangelistas, y que en algún momento Jesús nos diga, tienes que nacer de nuevo, tienes que buscar de nuevo, tienes que empezar de nuevo, como si fueses un niño? Por eso el debate continúa con Nicodemo. Jesús le dijo, no te maravillas de lo que te estoy diciendo, pero él sí se maravilla. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús le responde y le dice, eres maestro de Israel y no lo sabes. Entonces, ahí entendemos que hay gente a quienes la teología no les sirve de nada, no les ha servido de nada. A mucha gente los títulos no les sirven para saber que la fe no se hereda ni se compra, que la fe no la otorga ninguna institución teológica o universitaria. La fe es un encuentro personal con Dios, un encuentro de fe con Dios que nos lleva a rendirlo todo a Jesús. Y es entonces que cobra sentido eso que dice, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Yo rindo todo a Dios y decirle cada día y cada momento, Señor, aquí estoy y dejándolo todo seguirlo. Debemos dejar de buscar las cosas terrenales y comenzar a buscar las cosas celestiales. Es lo que Jesús le dice a todo maestro de la ley. Es lo que Jesús le dice a Nicodemo, que su experiencia religiosa y sus grados teológicos no son suficientes para alcanzar la salvación. Es necesario morir. Es necesario nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del agua y del Espíritu. Son palabras duras, pero la fe es un proceso. El texto no nos dice cómo respondió Nicodemo después de eso. Jesús siguió hablándole y es en esa plática que Jesús hace la expresión más sencilla y más profunda que resume todo el Evangelio. Poco después del diálogo con Nicodemo, Jesús dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más adelante, en Juan 7, ocurre un evento que es algo gracioso, porque resulta que el Sanedrín envió alguaciles para que arrestaran a Jesús, y cuando regresan, pues vuelven sin Jesús. Y cuando les preguntan, ¿qué pasó? Ellos responden, pero es que nadie jamás ha predicado así como este hombre. Yo me los imagino diciéndoles, si ustedes lo hubieran escuchado, nos quedamos embelesados escuchando su palabra. Ellos lo tenían que arrestar y se les olvidó porque su palabra es irresistible. Y se arma una trifulca, una discusión entre ellos. Y quien sale a defender a Jesús en esa ocasión fue precisamente Nicodemo, como lo dice Juan 7:32. Sin embargo, cuando le cuestionan su fe, él se queda callado. Pero más adelante hay un evento que hace que Nicodemo haga una decisión, la decisión más importante de su vida. Ese evento que encontramos en Juan 19. Aquel que le dijo, tienes que nacer de nuevo, ahora está clavado en una cruz, como le había dicho en Juan 3:14. Nicodemo no lo había entendido en aquel momento. Ahora lo veía. Él está levantado, está en una cruz y está muriendo por él. Y cuando Jesús muere, los romanos iban a hacer lo que siempre hacían con los crucificados: tomar los cuerpos de esa gente que por lo regular eran pobres para echarlos en una fosa común. Entonces, dos personajes salen de la oscuridad y se revelan, se manifiestan como discípulos de Cristo. Uno se llamaba José de Arimatea, el dueño de la tumba. El otro era Nicodemo. Jesús tuvo que morir para que Nicodemo y para que muchos entendieran el significado de nacer de nuevo, de empezar de nuevo, de buscar de nuevo. Y ese desafío sigue vigente y activo para nosotros, no importa nuestra edad, no importa el tiempo que llevemos conociendo la fe cristiana. Es que yo soy de una familia importante, soy líder, soy profeta. Jesús te dice, tienes que nacer de nuevo. Pero es que yo he sido líder, he sido maestro, yo sé, me conozco toda la Biblia. Sí, tienes que nacer de nuevo aún así.
Y yo respondo, heme aquí, aquí estoy, Señor. ¿Quién se quiere acercar hoy a decirle eso a Jesús? Aquí estoy, Señor. Alguien que quiera renovar su fe, alguien que quiera nacer de nuevo. Tenemos que acercarnos al Señor y decirle, yo quiero empezar de nuevo hoy. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero renovar mi fe contigo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora soy feliz con Cristo el Salvador. A Él sea la gloria y la honra por su amor. Jesús, gracias te doy por haberme libertado, por haberme sacado de aquella perdición.